Continuar con el tema de ondas mecánicas. Voy a compartir la pantalla. A ver. Licenciado, una pregunta antes que empecemos con Dígame. lo del trabajo del libro que tenemos que hacer el resumen. ¿Tenemos que dar nuestra opinión en algunos puntos o solo tiene que ser resumen del libro? ¿No? Como quieran. Gracias. Como decidan. Bueno. El tema de hoy es de ondas sonoras. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Ondas sonoras. Bueno, ya dijimos la clase anterior, una onda se origina cuando se produce una perturbación en un medio físico, sea sólido, líquido, gaseoso. Las partículas adquieren movimientos oscilatorios y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a la onda. Un ejemplo de onda son las ondas sonoras. Las ondas sonoras son ondas mecánicas, ¿no? Se llaman mecánicas, como dijimos, porque requieren de un medio físico para propagarse. Además, son longitudinales. Las partículas se mueven en la misma dirección que la propagación. Entonces, ¿por qué son ondas mecánicas o elásticas? Porque requieren de un medio físico para propagarse. No se propagan en el vacío. Por eso se llaman ondas mecánicas o elásticas. Bueno, a manera de información, recordamos un poquito uno de los sentidos de las personas, que es el sentido del oído. El oído y la audición. Esto simplemente como información. Yo no voy a preguntar, a ver, dígame las partes del oído, no. Simplemente, como dijimos, cuando, por ejemplo, en el aire, las partículas de aire se perturban, adquieren movimiento oscilatorio, estas partículas empiezan a moverse con movimiento oscilatorio, ¿no? Y transmite su energía a la siguiente partícula, y a la siguiente partícula hasta llegar al oído humano. Entrando por el canal auditivo, golpea el tímpano. Este círculo verde oscuro es el tímpano, una especie de tambor donde golpea y percibimos los sonidos que escuchamos. Luego el sonido tiene evidentemente la cavidad timpánica, esta guinda, el yunque, martillo, nervio auditivo y el nervio vestibular. Bueno, simplemente decirles que cuando la persona escucha un sonido es porque el tímpano es golpeado de alguna manera con la energía que traigan las partículas en movimiento. Enseguida vamos a ver cuáles son algunas características de las ondas sonoras o del sonido. Primeramente, la frecuencia de audición del oído humano. Frecuencia de audición del oído humano. Hemos dicho lo que es el periodo. Periodo es el número de oscilaciones, perdón, periodo es el tiempo que se tarda en una oscilación. Y frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. ¿Cuántas oscilaciones se hace en un segundo? La frecuencia menor percibida por el oído humano corresponde a 20 Hz. Las frecuencias se miden en hercios o ciclos por segundo. Hercios, la frecuencia. 20. Frecuencias más bajas, prácticamente el oído humano no las percibe.
y la frecuencia más alta percibida por el oído humano es de 20.000 ciclos por segundo. Este es el campo de audición que percibimos los humanos, por supuesto, en condiciones de normalidad, ¿no? En condiciones de normalidad. Frecuencias menores a 20 Hz se llaman infrasónicas. Frecuencias infrasónicas o sonidos infrasónicos. Y frecuencias mayores a 20.000, ultrasónicas, ¿no? Eso ya puede reventar el oído o el tímpano y la persona se vuelve sorda. Entonces, solamente entre 20 y 20.000. A diferencia de, por ejemplo, de algunos animales, el gato y el perro escuchan hasta 40.000, ¿no? O sea, como que tuvieron un oído más fino. El murciélago y el delfín hasta 160.000, ¿no? Vibraciones por segundo, o hertz, la frecuencia que estos perciben. El sonido, un complemento más del sonido, dijimos. El sonido, ¿cómo se produce? Cuando se perturba un medio físico, sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Las partículas adquieren movimiento oscilatorio, que también se llama vibratorio, ¿no? Vibratorio es cuando el desplazamiento es en una sola dirección, lineal, ¿no? Además, se transmiten a través de un medio material, líquido, sólido o gaseoso. Esas vibraciones, como dijimos, transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a la formación de ondas sonoras. Es que tuve una llamada imprevista. Bueno, entonces, gracias, pidiendo. Las ondas sonoras, como ya dijimos, son ondas mecánicas, ¿no? Ondas mecánicas. Y cuando se perturba un medio físico, esas partículas adquieren movimiento vibratorio o movimiento oscilatorio. Y a través de un medio material, transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a las ondas sonoras. Y esas ondas sonoras llegan a percibir a través del tímpano del oído humano. Las ondas sonoras pueden también reflejarse, originando un eco o la reverberación, que se llama lo parecido al eco. ¿No? Bueno. Algunas cualidades del sonido son la sonoridad, el tono y el timbre. La sonoridad se relaciona con la intensidad del sonido. Lo vamos a aclarar un poquito más adelante. El tono se relaciona con la frecuencia, ¿no? La frecuencia. ¿Cuántos hertz? 20, 20.000, 40.000, 60.000, etc.
Y el timbre con la forma de la onda. ¿Es una forma simple o una onda compleja? Aquí tenemos una onda compleja cuando se escucha, por ejemplo, un saxofón. Nosotros simplemente hemos visto casos y vamos a ver casos de ondas sencillas, senoidales o cosenoidales como esta. Estas ondas mucho más complejas no lo vamos a ver. Bueno, como decíamos, sonoridad. Sonoridad, ¿no? El hecho de que el sonido sea fuerte o débil está relacionado con la intensidad, es decir, la cantidad de energía. Hemos visto que en el movimiento oscilatorio participan energía cinética y potencial. Entonces puede ser una gran cantidad o una pequeña cantidad de energía. Según esa cantidad de energía podemos clasificar en la sonoridad en sonidos fuertes o sonidos débiles. Fuertes o débiles. Otro tema importante que decimos, la física es la ciencia de las magnitudes. Estudia todo lo que se puede medir. El sonido se mide en decibelios, o decibeles, como dicen algunos. La unidad de medida es decibelios, ¿no? 500, 1000, 2000, 3000 decibelios es lo que el oído humano puede percibir. Entonces, la sonoridad tiene que ver con la cantidad de energía que están transportando, que están transmitiendo de partícula a partícula las ondas sonoras. Esto también depende un poquito del medio, más intenso en los sólidos que en los líquidos o gases. La otra característica es el tono. El tono está relacionado con la frecuencia. Ya dijimos, la frecuencia es el número de oscilaciones que se producen por segundo. Entonces, según la frecuencia, los sonidos se pueden clasificar en graves o agudos. Graves o agudos. Grave o agudo. Chillón. Los sonidos graves son los de baja frecuencia. Baja frecuencia. Mientras que los agudos son de frecuencias altas. Y el timbre del sonido. Es lo que diferencia un instrumento de otro, ya que depende del objeto que vibre. Dos sonidos de igual intensidad y frecuencia tienen distintos timbres y son generados por diferentes instrumentos. Entonces, no es lo mismo tocar una madera que un metal o un vidrio, ¿no? Eso depende del... Bueno, como toda onda, las ondas sonoras también, cuando se propagan, lo hacen con cierta velocidad. Ya dijimos, las ondas sonoras requieren de un medio para propagarse. Por ejemplo, el medio gaseoso. Esto está tabulado en las tablas, o lo que uno busca puede ver en la bibliografía. Por ejemplo, es un medio gaseoso. En el aire, a temperatura más o menos de 20 grados, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Bueno, más o menos, pero como promedio, así como en la gravedad decimos 9,8, pero en algunas ciudades es un poquito más o un poquito menos, pero como promedio decimos 9,8. Lo mismo, cuando hablemos de velocidad de sonido en el aire, tomaremos su velocidad de 340 metros por segundo. Noten que en el agua, perdón, en el hidrógeno, que es mucho más liviano que el aire, la velocidad casi se cuadruplica. 1286 metros por segundo. Esos datos no es necesario aprender de memoria porque están en las tablas. En el oxígeno, 317 metros por segundo. Y en el helio, que es otro gas, 972 metros por segundo. Entonces, estos son datos calculados, medidos, experimentados de la velocidad del sonido en los medios gaseosos. Cuando el docente o cualquier persona habla en clase, entonces llega a los oídos a esa velocidad
de 340 metros por segundo. Esto también depende de la distancia y depende del medio por el cual se propagan. Eso es. Bueno. Ya. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué varía según suben los grados? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando el aire se calienta, como que se hace más liviano. Por eso que en un ambiente caliente, el aire caliente se sube hacia arriba y por eso varía. No mucho, pero sí varía. Claro. Es que yo tenía en la investigación, tenía 331 metros sobre segundo, pero a 0 grados centígrados. Claro. Varía con la temperatura. Evidentemente. Y también depende de un poco también la presión, etcétera. Por ejemplo, no es lo mismo el aire de Santa Cruz a 400 metros sobre el nivel del mar que el aire de La Paz a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, un poco de variación, como digo, pero no tomaremos como 340 en general. Por ejemplo, el líquido, cuyas moléculas tienen mayor cohesión que las del gas, ¿no? En el agua, a 25 grados, estamos comentando ahora cómo se propaga en los líquidos. En el agua, 1493 a 25 grados centígrados, 1493 metros por segundo. Imagínense sumergirse en una piscina y comenzar a conversar, la charla sería un poquito más rápida, o por lo menos cuando tenemos la sensación de escuchar. En el agua de mar, 1533, claro, el agua de mar tiene más sal, por decirlo así, más densidad, un poquito más pesada, entonces aumenta la velocidad. Sin embargo, es interesante, bueno, esto es porque así está la naturaleza. Así está la naturaleza. Un sólido es un cuerpo cuyos átomos o moléculas están con mayor cohesión, donde, por ejemplo, en el aluminio, la velocidad del sonido, 5100 metros por segundo. Metros por segundo. Por ejemplo, en tiempos pasados era muy frecuente el uso del tren como medio de transporte. Y las personas iban a las estaciones a esperar la llegada del tren, especialmente el tren de pasajeros, para recibir a algún amigo, algún pariente. Lo que los niños solían hacer, los niños, ¿no? Acercaban su oído al riel, ahí en el piso está la riel. Entonces, cuando se acercaban, claro, y decían, ya va a llegar el tren, ya está llegando. Claro, y mucha gente que no conocía este tema de la velocidad del sonido en los medios sólidos, o sea, los chicos, porque a través del yeso, las rieles de yeso o metálicas, entonces el sonido llegaba mucho más antes que el tren. Y qué sé yo, a la media hora, 20 minutos llegaba el tren. En el cobre, 3.560. En el hierro, 5.130. En el plomo, 1.322. En el caucho, muy bajito, muy difícil. Por eso, ustedes ven caucho, corcho, plastoformo. En los estudios de sonido, de grabación, quiero decir, lo forran las paredes con caucho para que el sonido no pueda pasar o tarde mucho en pasar. Y bueno, es el fin. Entonces, las ondas sonoras son ondas elásticas porque requieren un medio gaseoso, líquido o sólido para propagarse. En el vacío no se propagan. Velocidad cero. En el vacío no se propaga.
Hay otras ondas que se propagan en el vacío, pero no son las ondas sonoras. Son, por ejemplo, las ondas electromagnéticas. La luz también se propaga a través de ondas electromagnéticas. La luz puede propagarse en el vacío, ¿no? Pero ese es otro tema que lo veremos en Física 200, ondas electromagnéticas. Digo, aparte del aire, lo demás no es necesario memorizar, está todo tabulado. Efecto Doppler. Efecto Doppler. El efecto Doppler es el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora. Cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan una de otra o se aproximan una a otra. Este es el efecto Doppler. Cuando se mueve la fuente o se mueve el observador. El efecto Doppler fue descubierto por el físico austriaco Christian Doppler en 1842. Entonces, hay una distorsión de la frecuencia y la frecuencia percibida es diferente a la frecuencia natural. Bueno, hablando de sonido, tenía la ventana abierta del ambiente en que me encuentro y al frente hay una construcción y se escuchaba un sonido de un taladro que por lo menos a mí me molestaba. No sé si ustedes escuchaban, pero yo sí. En este caso, el taladro está generando un sonido y no sé si están taladrando una pared o algo así, pero está con velocidad cero. Yo estoy sentado aquí en una silla, no me estoy moviendo, entonces percibo ese sonido con la misma frecuencia con que se está emitiendo. Entonces, como me era molestoso, tuve que pararme, cerrar la ventana y la puerta para que escuche menos ese sonido. Bueno, entonces, primer caso puede ser este. Fuente sonora en reposo y observador en movimiento. Aquí en la parte central, vamos a ver, está la fuente sonora. Entonces, fuente sonora en reposo. Velocidad de la fuente sonora 0. En la exterminal, normalmente hay comercios que les gusta sacar sus parlantes a la puerta y ponen una música a todo volumen. Cuando uno está llegando, entonces, como en este caso, la persona está llegando en bicicleta y percibe un sonido de acuerdo a la velocidad con que se mueva. Ahora, noten que el sonido se propaga, como dijimos, en el espacio. Son ondas tridimensionales. Como está con velocidad 0, entonces cuando se emite el sonido, se origina una onda esférica. Una onda esférica. Más o menos esta primera. Luego, como sigue sonando, sigue produciéndose la fuente sonora, se produzca la segunda. Luego, la tercera, y así sucesivamente ya están dibujadas aquí con color más o menos celeste, las ondas que se están propagando de manera concéntrica en el mismo centro.
la distancia entre onda y onda es la longitud de onda. Aquí está lambda, es la longitud de onda. Longitud de onda. Entonces, cuando la persona se acerca, percibe una mayor frecuencia que la frecuencia natural que está emitiendo la fuente sonora. Uno va escuchando, uno se está acercando, y como que escucha más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, fuerte cuando pasa por el punto, y menos fuerte, y deja de escuchar. O sea, cuando el observador está en movimiento, observador en movimiento, cuando se está acercando, por la velocidad, escucha una frecuencia mayor a la frecuencia natural. Y cuando se está alejando, escucha una frecuencia menor a la frecuencia natural. Enseguida veremos la ecuación de esto. Entonces, Doppler, con sus mediciones, estableció esta relación de variación de frecuencia. F con asterisco es la frecuencia percibida. Es igual a la frecuencia natural. F con color rojo es la frecuencia natural. Y este es el factor de alteración de la frecuencia. Si se está acercando, entonces la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo, se le suma la velocidad del observador y eso hace que la frecuencia percibida sea mayor, porque se está incrementando con la velocidad del observador. Ahora, si una persona va a pie, también es diferente, o si va en movilidad, también es diferente. En cambio, cuando se aleja, la frecuencia percibida es disminuida por la velocidad, o la velocidad del sonido se percibe menos la velocidad con que se está desplazando. Y se altera. B, que he pintado aquí con color negro, es la velocidad del sonido en el aire. B sub 0 la velocidad del observador. Si se acerca, se incrementa la frecuencia percibida. Si se aleja, disminuye la frecuencia percibida. Eso en el caso de fuente sonora en reposo y observador en movimiento. B sub 0 es la velocidad del observador. Bueno, el primer caso es este. Este otro caso. Fuente sonora en movimiento y observador en reposo. Aquí está. Con cierta frecuencia, por ejemplo, escuchamos en la ciudad el sonido de una alarma de ambulancia o de una patrulla policial. En este caso, estamos diciendo observador en reposo. El observador está aquí quieto. En cambio, la fuente sonora está en movimiento. Se está moviendo con cierta velocidad. Está viajando con cierta velocidad. Entonces, como en el caso anterior, cuando está viajando, emite una onda sonora, un primer círculo de onda. Ya dijimos que la longitud de onda es esta distancia. Voy a mejorarlo. La longitud de onda es esta distancia. Lambda. Cuando se aleja la fuente sonora del observador, para este observador aquí, que está en reposo, se está alejando con cierta velocidad. Se está alejando con cierta velocidad la fuente sonora. Entonces se agranda la longitud de onda y este cada vez percibe un menor sonido. En cambio, una vez emitida la primera onda circular y luego la segunda, como está moviéndose la onda sonora,
aquí se produce un acortamiento de la longitud de onda. Y la persona que está en reposo, el observador, está percibiendo una frecuencia diferente. Cuando se acerca, es alta frecuencia, o sea, más oscilaciones por segundo. Cuando la fuente sonora se acerca al observador, ¿no? Cuando la fuente sonora se acerca al observador, es de alta frecuencia, más oscilaciones por segundo. En cambio, cuando la fuente sonora se aleja del observador, es de baja frecuencia. Claramente uno se puede dar cuenta que aquí hace, en baja frecuencia, pocas oscilaciones por segundo. En alta frecuencia, muchas oscilaciones por segundo. Y eso hace que se altere la frecuencia que se está percibiendo. En este caso, cuando la fuente sonora se acerca al observador, no, se acerca al observador, se percibe una mayor frecuencia. La velocidad de propagación en el aire, si fuera en el aire del sonido, hay que restarle la velocidad de la fuente sonora. B sub S es la velocidad de la fuente sonora. Como en el anterior caso, F asterisco es la frecuencia percibida, aumentada o disminuida. F es la frecuencia natural. B en el numerador es la velocidad del sonido en el aire. Y como se está moviendo la fuente sonora, hay una disminución de la velocidad del sonido, de manera que se percibe una mayor frecuencia cuando se acerca. Y cuando se aleja, se percibe una mayor frecuencia. La fuente sonora se aleja. En general, esta es la fórmula. En general, esta es la fórmula del efecto Doppler. En general, porque puede darse el caso de que ambos se estén moviendo, ¿no? Por ejemplo, podemos suponer que aquí en este ejemplo, hemos visto que la fuente sonora está en movimiento, podría darse el caso que aquí hay otra movilidad o lo que fuere, aquí. Aquí. Bueno. Aquí está viniendo un micro. Entonces, aquí el conductor y los pasajeros son los observadores, que puede ser que se estén acercando. Primeramente se están acercando. Entonces, fuente sonora y observador se mueven, se acercan. Tendríamos la velocidad, de la fuente sonora y la velocidad del observador. Pueden acercarse o alejarse ambos, cualquier situación. En eso tomamos en cuenta, por supuesto, los signos que ya hemos indicado. Entonces, en esta fórmula general está todo. Esta sería la fórmula general del efecto Doppler. Del efecto Doppler. F asterisco es la frecuencia percibida. F con rojo la frecuencia natural. B y B sin subíndice la velocidad del aire. B sub 0 la velocidad del observador. Y B sub S la velocidad de la fuente sonora. Ya dijimos. Si se está acercando,
es con signo más en el numerador. Si se está alejando, con signo menos. Y al revés en el denominador. Si se está acercando, es con signo menos, y si se está alejando, es con signo más. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces veamos un par de problemas. De ondas sonoras y de ecuación de la onda. Problema número 1. Calcular la longitud de onda del sonido cuando se propaga con una frecuencia de 20 Hz, la mínima frecuencia que podemos percibir, en el aire y en el agua. He anotado los datos aquí. Ya. Datos. Frecuencia natural, 20 Hz. Velocidad del sonido en el aire, 340 metros por segundo. Velocidad del sonido en el agua, 1493 metros por segundo. Pregunta: longitud de onda lambda en el aire y longitud de onda lambda en el agua. Aquí es agua, puse aire, aire. Este es agua. En el agua. Muy bien. Entonces recordamos lo que es la velocidad. La velocidad es el cambio de posición en un determinado tiempo. O simplemente la distancia recorrida en el tiempo empleado. Esa es la velocidad. Pero, como la onda está viajando, cuando ha viajado el tiempo de un periodo, la distancia recorrida es de una longitud de onda. Velocidad igual. Cuando la distancia x es una longitud de onda, voy a buscar aquí. Lambda. El tiempo es de un periodo. Esta es una segunda fórmula de velocidad. Además, la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo, que también se expresa como la inversa del periodo, o al revés, el periodo es la inversa de frecuencia. 1 sobre periodo. Entonces aquí podemos escribir otra fórmula de velocidad, que sería la siguiente. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, porque 1 sobre P es frecuencia. Tenemos entonces dos fórmulas de velocidad o tres si quieren. La general, velocidad x sobre t, distancia sobre tiempo. Para el caso de una onda, cuando el tiempo es de un periodo, la distancia avanzada es de una longitud de onda lambda. Y como 1 sobre periodo es frecuencia, puede ser longitud de onda por frecuencia. Tenemos los datos, entonces despejamos la densidad del aire. Es lo que estamos buscando. Despejando la densidad del aire. ¿A qué va a ser igual? Velocidad. No.
Aquí lo que estamos haciendo es... 340 metros sobre segundo. Muy bien. Aquí está la velocidad del aire. Pondremos la velocidad, como es velocidad del aire, sobre la frecuencia. La frecuencia. En este caso, podemos continuar entonces con lo que hemos indicado, la velocidad del aire, 340 metros por segundo. Ese dato que vamos a manejarlo en los problemas. La frecuencia, 20 Hz o 20 ciclos por segundo. 20 Hz. Haciendo la operación, tendremos la longitud de onda del sonido en el aire para esa frecuencia. ¿Cuánto da? 0,0 significa 17. 17. 17 Hz. Esta es la solución. En el aire. En el agua, ya como ya hemos hecho la explicación, voy a ponerlo directamente aquí. Aquí tenemos la densidad, la longitud de onda lambda en el agua. La velocidad del sonido en el agua. Que es 1493. 1493. Haciendo la operación, tendremos la longitud de onda de esa frecuencia en el agua. ¿Cuánto da la operación? $74,65. Gracias. Esto es. Como ven, hay factores que inciden en la longitud de onda según el medio en el cual se propaga. Tenemos la longitud de onda, de una onda sonora cuando está en el aire y cuando está en el agua. Mucho mayor la longitud de onda en el agua. En el agua. Mucho más grande, ¿no? La longitud de onda en el agua. Bueno, bueno. Antes de hacer el problema número 2. Ingeniero, ¿se mide en hertz la longitud de onda? ¿Perdón? ¿En hertz No. se mide la longitud de onda? No, se mide en metros. Buena observación. Es una distancia. Y bien, Raúl. Se ve que está atento. Yo bueno, se mide en metros. Entonces, como se dan cuenta, ni yo ni Francisco somos infalibles. A veces nos equivocamos. Pero bueno, gracias, Raúl, por la corrección. La longitud no es una distancia, se mide en metros. Se mide en metros. Gracias. Entonces, eso también significa cierto cansancio. Mejor descansamos 10 minutos y después continuamos con el siguiente problema. ¿Puedes dejarlo un poquito más abajo para que vamos copiando el segundo ejercicio? Ya. Gracias. Aunque igual se lo voy a enviar cuando termine la clase, pero vayan a copiar. Un descansito. Vamos a continuar.
Problema 2. La frecuencia natural de una fuente sonora que está en reposo es 1000 Hz. Un maratonista se acerca a la fuente con una velocidad de 5 metros por segundo. Calcular la frecuencia percibida. Bueno, ya aquí anoté los datos. Frecuencia 1000 Hz. La fuente sonora está en reposo, velocidad 0. El maratonista, velocidad del observador 5 metros por segundo. La velocidad del sonido en el aire 340, pregunta la frecuencia percibida. ¿No? Esta es la fórmula general. Esta es la fórmula general que se puede aplicar. Bueno, veamos. Velocidad de la fuente sonora es 0. Por tanto, esto lo quitamos. La velocidad del maratonista, del observador es 5 y se acerca. Si se acerca, entonces esto es más. Es más. Y ya simplemente se sustituyen los valores. La frecuencia es 1000 Hz. La velocidad del sonido es 340. Si quieren pongo metros por segundo. La velocidad del observador son 5 metros por segundo. Y otra vez aquí la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Por segundo. Aquí esto lo voy a mejorar. Ya. Lo que dé es la frecuencia percibida. ¿Cuánto da? 345 sobre 340 por 1000. $1014,70. Gracias. 1014,70 Hz. Ahora sí, Hz, porque es la frecuencia. Bueno, esta es la solución. Eso es. Problema número 3. Una onda mecánica transversal. Se Pero tiene... un favorcito, ¿será que puede ir un poquito arriba para que saque una foto? Estaba copiando. En todo caso, os lo voy a enviar este documento más tardecito. Hice una duda. ¿De dónde sale el 340 metros sobre segundos? Es la velocidad del sonido en el aire. Ah, damos por hecho que es en el aire. Sí, aquí dice. Está un maratonista, sí, eso es. Ah, ok. Gracias. Una consulta. Escucho. ¿Será que después del siguiente ejercicio podemos hacer la pregunta, ¿cuál era? 38 del cuestionario? ¿Qué dice la pregunta? La ecuación de una onda es igual a y igual a 4 por seno multiplicado por 0,5x menos 0,2t en unidades decimal. ¿Cuánto vale el periodo y cuánto vale la longitud de la onda? Claro. Sí, es casi lo mismo que ese, solamente cambiaría el 0,9 por el 0,5. Ya. Bueno. 0,5. ¿Así? Sí, 0,5, no 0,95. Ah, ya. Bueno.
cuánto vale el periodo y cuánto vale la longitud de la onda. Claro. La ecuación de la onda es la siguiente. IG es 0,2. Ah, sí, cierto. Sí, Sí. perdón, era 0,2. Ya, está bien. 0,2. A 2. Ya, Ahí, gracias. bueno. La ecuación de la onda es esta. La ecuación de la onda es Y máximo, la amplitud, Y máximo, número de onda, K, y frecuencia angular. Ya. Esta es la ecuación de la onda. Entonces, por analogía, la amplitud es 4. El número de onda es 0,5. Y la frecuencia angular es 0,2. Entonces, eso está claro, por analogía. Entonces de aquí sacamos el número de onda. Número de onda. Sin subrayar. Ahí estoy mal. Quería hacer esto. Ya. Entonces hay que acordarse que el número de onda K es igual a un cociente que es 2 por pi sobre lambda. Esta es la ecuación del número de onda. ¿Dónde está lambda? Vamos a buscar. Aquí está. Esto es. Y en el problema es igual a 0,5. Entonces, de aquí despejamos lambda, la longitud de onda. Despejando lambda, acá va a ser igual. 2 por pi sobre 0,5. Sería la longitud de onda. 2 por pi sobre 0,5. ¿Cuánto da? 12.56. 12,56 centímetros porque estamos en el sistema sexagesimal. Esa es la longitud de onda. El periodo. Esto sacamos con la frecuencia angular. De bajito. La frecuencia angular. 2 puntos. Es algo parecido. La frecuencia angular es W sobre periodo. Y en este caso es 0,2. Esta es la frecuencia angular. De aquí despejamos entonces el periodo. Será 2pi sobre 0,2.
y lo que dé va a dar en segundos. ¿Cuánto da? 31.41. Ya. Gracias. Eso es. Entonces, por analogía, estamos sacando aquí lo que es el número de onda K, 2pi sobre lambda. Este es el número de onda. Y la frecuencia angular, 2pi sobre el periodo, y de ahí se despeja lo que se ha pedido. Problema número 4. Una onda mecánica transversal tiene la siguiente ecuación. Para tiempo constante de 1 segundo y para 3 segundos, graficar V sub X. Bueno, primero para 1 segundo. Entonces, siempre, algo tiene que estar constante. En este caso, está constante el tiempo constante. Ya. Las variables aquí son X y T. No se puede resolver una ecuación con dos incógnitas, por eso el tiempo es constante. Quedará la ecuación de la siguiente manera. Ya. Para tiempo, 1 segundo. Un segundo. 1. Eso es. Hacemos la tablita, damos valores a X, ¿no? Y sacamos valores del tiempo. Damos valores a X y sacamos Y. ¿Cómo hacer el rango aquí? 0. Hago de 10 en 10, de 2 en 2, de 5 en 5. Lo voy a anotar aquí. Para el rango de X se considera el número de onda, que ya sabemos. El número de onda que dice, está aquí. Bueno, no importa. Otra vez lo mismo. Entonces, tenemos aquí que K es igual a 2pi sobre periodo. 2 por pi sobre longitud de onda. Y esto es 0,9. Igual 0,9. Despejando, como hemos hecho, ¿cuánto sale lambda? Igual que el anterior. Va a ser 2pi sobre 0,9. ¿Cuánto da? 6.98. Muy bien. Lo puedo anotar aquí. Esto es 2pi. Claro, sobre 0,9. ¿Cuánto me dijo? 6.98. 6,98. Entonces, centímetros. Como es 6
esto me da la idea para que yo tome aquí de 1 en 1. Cuando vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 si quiere. Y se hace la ecuación. Para x igual 0. Para x igual 0, esta es la ecuación. Cuando x vale 0. Cuando x vale 0. Aquí también sería por, ¿no? Un por. Cuando x vale 0. Siempre en radianes. Calculen cuánto sale. ¿Alguien sacó? Menos 3,72. Ya, gracias. Y así sucesivamente sacamos para los demás valores. Cuando x vale 1, aquí ponemos 1. Cuando vale 2, Ingeniero, ¿por qué hasta el 8, disculpe? porque la longitud de onda es 6,98. Entonces, cuando hagamos la gráfica, cuando se haga la gráfica, que estará así, más o menos aquí está 8, por decirlo así, aquí está 8, y por lo menos como es 8, va a salir un ciclo completo. No este, pero va a salir un ciclo completo. Por eso hago hasta 8 para que más o menos salga un ciclo completo. Y tomamos de 1 en 1 para que sea más precisa. Eso es. Ah, ok. Si, suponiendo que fuera otro ejercicio, igual lo haríamos hasta 8 o... No, no. Si la longitud de onda, imagínense que la longitud de onda sea 50. Si la longitud de onda es 50, imagínense, voy a hacer aquí la idea. Que la longitud de onda sea 50. Entonces, aquí está 50. Aquí está 50. Si hago hasta 8, la gráfica me va a salir así. Ahí, hasta 8. Ah, si es 50, tomo pues de 10 en 10, o de 5 en 5. 5 hasta aquí, si es, o puedes tomar de 10 en 10, ¿no? Si es 50, pues 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, por eso es importante que tomen en cuenta la longitud de onda para hacer el rango de X. Eso es. Ah, ok, ya. Muchas gracias. Ya, entonces. Y así sacamos para X3, o cuando vale 3, cuando vale 4, ¿no? Y luego con esos datos hacen la gráfica.
Con los datos que tengan, hacen la gráfica. Estamos graficando Y versus X. La amplitud es 4, o sea que ningún valor debe sobrepasar a más 4 y a menos 4. Ningún valor. De tal manera que aquí, más 4 y 4. La amplitud, el amplitud es como 6, aquí estamos 6. Como estamos empezando de 3, a ver. Aquí tendremos 2, 4, 6, 8. Como estamos empezando de menos 3,72, la gráfica más o menos será así. Bueno, ustedes lo van a calcular. Esa sería la gráfica más o menos. Bueno, con los datos precisos lo calcula. Muy bien. Este apunte se los voy a pasar enseguida, lo terminan por favor el ejercicio y hacen también para 3 segundos. En todo caso, tenemos tiempo de hacer más ejercicios. En la parte teórica, prácticamente hasta aquí es el avance para el primer examen parcial, que será de aquí más o menos una semana y media. Mañana, laboratorio presencial, alístense. Nos veremos mañana en el laboratorio a las 5 menos cuarto. De mi parte, por hoy nada más. Que Dios los bendiga. Buenas tardes y hasta... ¿A qué hora, ingeniero? Disculpe. A la hora que está programado. ¿Presenciales, ingeniero? Mañana el laboratorio sí. 3:15. ¿Qué hay que llevar? A las 5, dijo, no era a las 3. Su vestimenta normal, como estoy ahorita con camisa, pantalón y zapatos, los varones así, o jean, lo que quieran. Las mujeres igual, pantalón o falda, vestido. Creo que no permiten entrar con short, por si acaso, para los hombres y mujeres. Chao, ingeniero. Pero Inge, nuestro horario va a ser a las 3:15, ¿no? Porque al escuchar ahorita 5 menos cuarto. Sí, por eso pregunté igual. Ah, ya, claro, me he confundido como el grupo F1 es a las 5 menos cuarto y el grupo BI a las 6 y cuarto. Me he confundido, pero en el horario que tengan. Ah, ya, ok, está bien. Okay, 15-15. Bueno, pórtense bien. Adiós, hasta mañana. Ingeniero,